Buenos días a todos en casa, espero que estén bien. Nos ha tocado nuevamente desde las casas, espero que estén juiciosos ustedes conectados en la transmisión. ¿Qué hay que hacer en este momento? Bueno, al comienzo ya mi esposa lo mencionaba, en la casa se tiene que hacer un ambiente de adoración y ahora tienes que estar preparado y listo. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Así que tienes que quitar todas las distracciones que puedan haber, que puedan darse ahí alrededor de la casa. Busca la Biblia, el cuaderno, donde tomes nota, donde lleves los apuntes de las predicaciones, porque Dios va a hablar a tu vida y Dios habla a los que están atentos. ¿Sí? Los que no están prestando atención, pues grave, imposible. Pero si tú estás atento, Dios te va a hablar. Así que muy pendiente lo que Dios tiene que decir esta mañana. Valga decir, esperemos que esta situación que nos ha tocado el día de hoy no se repita el próximo fin de semana y podamos reunirnos, congregarnos, porque es cierto que sí, estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, es mejor estar aquí, es mejor reunirnos todos y alabar a Dios unidos en grupo. Eso es mejor que en la casa, pues bueno, nos toca y somos responsables y cuidamos la salud y lo que queremos hacer es que pues este coronavirus y esta situación pase lo más pronto posible. Por eso estamos acatando las normas, pero oremos a Dios para que en la próxima semana nos podamos ver. Este miércoles creo que ya nos podemos reunir aquí normalmente, así que vamos a tener nuestro servicio normal y el próximo domingo el objetivo es que nos podamos reunir y alabar a nuestro Señor. Entonces, atentos a todo lo que viene en este momento porque es para tu vida. Quiero que abras ahí la Biblia en casa en Efesios capítulo 1 versículo 15. Nosotros hemos titulado la enseñanza esta mañana Se dice de mí. Y no sé si usted recuerda, había una novela famosa hace unos tiempos y empezaba así: se dice de mí. Y bueno, lo que seguía la canción. Y vea, esa novela tan famosa que a nivel mundial eso la han transmitido. Usted encuentra versiones por allá en chino, en coreano, en ruso de la misma versión. Y han hecho de esa novela versiones mexicanas o versiones americanas. ¿Por qué? Porque ha sido buena. Y yo quiero usar eso como introducción y como ilustración para que pienses en algo. Normalmente nosotros entendemos que lo que digan de nosotros no debe importarnos y es verdad, debe ser así, pero también lo que se dice de nosotros indudablemente afecta nuestro desarrollo o las posibilidades que tengamos. Ejemplo, si se dice de una persona que es perezosa, ese es un perezoso, aunque no sea verdad, alguien que escuchó eso va a pensarlo 2 o 3 veces para contratarlo en un trabajo porque pues dicen que es perezoso y quizás no sea verdad, no sea real, pero hombre, ahí queda el asunto. Y entonces lo que se dice de nosotros, lo que se dice de mí, como colocamos el título a la enseñanza, realmente tiene una importancia, tiene algo fundamental y tenemos que en cierta medida prestarle atención. Y yo quiero que tú reflexiones en lo siguiente y probablemente el resumen de la enseñanza sea esta frase: lo que oyen y ven de ti dice si realmente eres un hijo de Dios. Así que la pregunta de esta mañana es: ¿qué se oye de ti? ¿Qué dicen de ti? Otra pregunta también es: ¿qué es lo que ven en ti? Escucha, como acabo de decir, quizás el resumen de la enseñanza esta mañana sea precisamente este: lo que oyen y ven de ti dice si realmente eres un hijo de Dios. Y entonces la pregunta que en esta mañana quiero que tú te hagas, que hagas a tu corazón, que hagas a tu mente, que tengas ahí presente en esto que vamos a estudiar de la escritura, es: ¿qué es lo que se dice de mí? ¿Qué es lo que ven en mí? Y bueno, entonces vamos a entrar en materia ahí en Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16 y dice la escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo que dicen de nosotros, aunque
debe definir nuestra vida. Mire, si es importante, yo le doy a usted un ejemplo. Si de alguien se dice que es perezoso, aunque no sea verdad porque la persona no es perezosa, eso que se está diciendo de él indudablemente va a afectar cuando vaya a pedir un trabajo, porque alguien va a pensar 2 o 3 veces pero es que dicen que es un perezoso, no, ese yo no. Por algo piden recomendaciones, ¿sí? Entonces uno no puede decir así como tan fácilmente, a mí no me interesa qué piensan de mí. No, sí, debe en cierta medida importarnos. ¿Por qué? Porque afecta. Ahora, ¿qué pasa en la vida espiritual? Hemos titulado hoy la enseñanza, el nombre de la prédica es "Se dice de mí", y yo creo que el resumen de la predicación del día de hoy sería básicamente así: lo que oyen y dicen de ti, dice si realmente, lo que oyen y ven de ti, dice si realmente eres un hijo de Dios. Ese sería el resumen de la predicación, la conclusión de todo lo que vamos a hablar esta mañana es esa. Y entonces la pregunta que yo quiero que tengas en mente es: ¿qué dicen de mí? ¿Qué se oye de mí? O lo otro es: ¿qué ven en mí? ¿Qué es lo que la gente está viendo en mi vida? Y entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, y vamos a aprender algo importante esta mañana. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y nosotros hemos venido estudiando el capítulo 1 de Efesios y vamos a estudiar toda la carta a Efesios, pero desde el versículo 3 hasta el versículo 14 el apóstol Pablo estableció una serie de bendiciones, una serie de acciones que Dios hizo para los creyentes. Y entonces recuerde usted, Dios bendijo, etcétera, bueno, nos dio, y luego él pasa a una parte diferente, una sección diferente. Esta es la segunda parte de ese capítulo 1, en donde él ahora hace una oración. Pero quiero que te fijes en 3 cosas importantes en este pasaje. Primero dice ahí el versículo 15: por esta causa también yo. ¿Cuál es la causa que lleva a Pablo a realizar lo que dice en el versículo 16? Dice: no ceso de dar gracias, dice en el versículo 16. ¿De qué es lo que está hablando Pablo? Bueno, es importante que tú tengas presente todo el contexto del pasaje, y quiero que recordar así a grandes rasgos rápidamente. Nosotros venimos diciendo que Dios nos escogió, Dios nos predestinó, luego Él nos redimió, gloria de su gracia, luego Él nos hizo sabios e inteligentes para conocer, hombre, no matemáticas, aunque sería chévere, pero sí para conocer los misterios de su voluntad. Es decir, tú ya conoces el fin del mundo, tú ya sabes para dónde es que vamos, no necesitas nada más diferente. Ya con ser cristiano conoces esas cosas. Pero no paró ahí el asunto, sino que Dios también nos dio al Espíritu Santo como una garantía, como un sello de lo que Él había determinado, ¿sí? Y todo esto veíamos el miércoles pasado que se hizo luego de que las personas creyeron aquello que habían escuchado. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Pablo dice: por esta causa yo, y luego sigue el versículo diciendo algo importante: habiendo oído de vuestra fe y el amor que ustedes tienen para con los santos. Eso ha motivado a Pablo a algo importante. Eso ha motivado a Pablo a hacer algo. Ahora, indefectiblemente Pablo está totalmente seguro de que los efesios son cristianos, pero son creyentes, son redimidos, son salvos. Pero ¿qué es lo que lleva a Pablo a afirmar y a estar seguro de eso, y por lo cual ahora va a hacer una oración? ¿Qué es lo que motiva al apóstol Pablo? Bueno, esta mañana, entonces dice el versículo 15 en la segunda parte: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué es lo que hace entonces que Pablo esté seguro? Primero, que Dios prometió algo y que lo aseguró con el Espíritu Santo, pero también
y eso es algo que nos involucra a nosotros, lo que él oyó de los efesios y lo que le llegó de testimonio que hacían. Nosotros podemos tener una seguridad, una plena seguridad y una plena certeza de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. El mismo apóstol Pablo en en Filipenses capítulo 1, él dice: yo estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nuestro Señor Jesús regrese. Y eso nos da a nosotros una garantía de que lo que Dios prometió, Él lo va a realizar independientemente de cualquier otra cosa. Por eso dice el Romanos capítulo 8, el mismo apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Y esa es la seguridad y esa es la certeza plena que tenemos que tener. Y eso es lo que da firmeza a tu corazón, da seguridad. Pero, por otro lado, Pablo también está aduciendo a lo que ha oído y lo que han visto de lo que hacen los efesios. No solamente es lo que Dios ha prometido, aunque déjame decir, eso es lo más importante, pero también es lo que se oye, lo que se dice de los efesios. Por eso las preguntas esta mañana son: ¿qué se oye de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué ven en mí? Y bueno, ¿y qué era lo que llegaba a los oídos de Pablo? Entonces dice ahí el versículo 15: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y lo primero es el testimonio de la fe. Era evidente que a Pablo está en la cárcel cuando escribe esta carta, y parece que el testimonio que le llegó por diferentes personas era que la iglesia en Éfeso era una iglesia de personas cristianas, era una iglesia de personas que seguían la sana doctrina, era una iglesia de personas que estaban firmes en Cristo Jesús y no en otro asunto. El testimonio de la fe habla y hace referencia a aquello en que tú crees y a la manera en que tú demuestras lo que crees. Y quiero que pienses un momento y vamos a hacer aquí algo. ¿Y cuál es el problema de la fe o cuál es el asunto? Creo que todas las personas, sean o no sean cristianas, sean o no sean religiosas, tienen fe. Todas creen en algo. Lo que pasa es que nosotros referimos el término fe a la creencia religiosa, pero no interesa si alguien es o no es religioso, cree en algo. Unos creen en la ciencia, otros creen en sí mismos, creen algo, tienen fe en eso. Así que el problema de la ciencia es, primero, el objeto de la fe. ¿Hacia qué está dirigida mi fe? ¿En qué es lo que yo creo? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. ¿En qué está puesta mi fe? ¿En qué o en quién creo? Cuando nosotros vemos personas en otras religiones, nosotros no podemos decir que no tengan fe. No, tienen fe. Lo que pasa es que la tienen mal puesta, mal dirigida, no está puesta en lo correcto. Así que lo primero que hacen los efesios, que llega a oídos de Pablo, es que ellos tienen su fe puesta ¿en quién? En Cristo. Por eso dice ahí el versículo: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esto es importante. Tú no puedes estar creyendo en otras personas, tú no puedes estar creyendo, por ejemplo, en los pastores, aunque nosotros los pastores queremos lo mejor y tratamos de hacer lo mejor para ustedes. Queremos que tu vida sea. Pastores no salvamos a nadie. Quisiera que todos estuvieran aquí en la iglesia para que dijeran amén, pero bueno, allá en la casa digan amén, porque los pastores no salvan a nadie. Así que eso de que es que este es mi pastor y esa idolatría, casi adoración que se da a un personaje es errónea, porque nuestra fe debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Por eso el libro de Hebreos, el capítulo 12, después de hablar de todos los que han sido héroes de la fe, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de quién? De la fe. Y lo dice después de que ha hablado de Moisés, Enoc, una cantidad de gente que fue grande en la fe. Él dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Tú debes poner los ojos en Jesús, no en tu pastor o en la iglesia. Es que en esta iglesia sí salva. No, perdón. Y no estoy diciendo que
no sea importante una iglesia. Claro que la iglesia es importante porque Dios la estableció, la constituyó como algo necesario para el desarrollo de la iglesia, para proclamar, y esto vamos a verlo nosotros mucho más en detalle más adelante. Aquí en el mismo Efesios, Dios constituyó la iglesia como el medio, el vehículo por el cual los poderes terrenales, el hombre y los poderes espirituales iban a escuchar la gloria de Dios. Así que es importante, pero algunos creen que es que esta iglesia, como el edificio o el lugar, ¿en qué está puesta tu fe? Debe estar solamente puesta en Cristo Jesús. No en el pastor, no en la iglesia. Y por lo mismo, los problemas que suceden en la iglesia o que tienen los pastores, porque es que nosotros también nos equivocamos, esos problemas no deberían llevarte a ti atrás. Esos problemas deben hacerte entender que estamos en medio de un mundo caído y en la iglesia hay dificultades, y el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesús dijo que iban a venir dificultades, pero eso de ninguna manera te va a llevar a ti atrás. Porque tú tienes tu fe ¿en quién? En Jesús, en Él. Y entonces la pregunta en este punto es: ¿en qué está puesta tu fe? ¿En qué es lo que tú crees? Entonces el primer problema de la fe no es tener o no tener fe, es el objeto. ¿En qué tienes tu fe? Pero lo segundo que hay que tener en cuenta con respecto a la fe es la calidad de ella. Y la calidad de ella se mide de la siguiente manera: ¿qué tanta fe, confianza tengo en lo que creo? ¿Qué tanta fe tienes tú en lo que crees? Porque yo puedo decir que creo en Jesús, yo puedo decir que creo en Él, en Dios mi Salvador, pero si yo lo que se dice, pues entonces no estoy creyendo. Tengo fe, pero no tengo la calidad precisa de esa fe. Quizás la mejor ilustración que yo escuché acerca de lo que es la fe, la leías en un predicador del siglo XIX llamado Carlos Spurgeon. Y Spurgeon enseñaba que la fe era confianza, y él decía que la mejor manera de entender la fe es lo siguiente. Dice: imagínese una persona que está en un edificio, en el 10º piso, y de repente en el 1, 2, 3, 4, 5º piso se desata un incendio. Las llamas vienen subiendo, 5º, 6º piso. La persona está en el 10º piso y él tiene que salvarse, no quiere morir. Y aquí es donde viene la fe. Él escucha que vienen las sirenas y él sabe, los bomberos. Él tiene fe en que los bomberos lo pueden salvar, tiene un conocimiento. ¿Y los bomberos para qué están? Pues para salvar. Entonces él espera que lleguen y que efectivamente apaguen las llamas con esas mangueras gigantes, agua, listo, los salven, y entonces él pueda librar su vida. Él tiene esa fe. Así que ahora su confianza, bueno, me van a salvar. Aunque las llamas están subiendo, él tiene confianza en eso. Pero llegan los bomberos, intentan apagar el incendio, agua por aquí, agua por allá. No pasa antes, el incendio se sexto, sino ahora va 7º, 8º, ya está en el 9º piso. Él ya siente caliente, ya siente el calor, y entonces los bomberos dicen: no podemos apagarlo. Así sacan, usted ha visto eso es como un trampolín, no sé, una malla, una red ahí. Sacan la red y 15 bomberos le hacen así: tírese. Ahí es donde se viene la calidad de la fe. Él sabe, esa persona sabe que ellos lo pueden salvar, pero ahora él tiene que tomar una decisión si cree o no cree completamente. ¿Qué tiene que hacer? Tirarse. Confiar. Pues eso es la fe. Tú tienes que tener claro en quién crees, pero también tienes que tener confianza en quién estás creyendo. Así que la pregunta es, en este sentido es, ¿estás dispuesto a hacer lo que se dice que debes hacer si crees en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y entonces Pablo escuchó de los efesios que ellos han creído, tienen fe en Jesús, pero evidentemente esta fe que escuchó Pablo no es una fe superficial, es una fe bien puesta en Jesús, y además que está demostrando confianza en Él.
Pero lo segundo que escucha Pablo, los informes que le llegan a él, dice, ahí el versículo: todos los santos, habiendo oído la fe y ahora de vuestro amor para con todos los santos. Y entonces lo segundo es, ¿cómo es que el apóstol Pablo, qué es lo que está creyendo, qué es lo que está oyendo el apóstol Pablo? Bueno, el amor que han tenido los efesios para los santos. El primer mandamiento dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, al prójimo como a mí mismo, dice así la escritura. Y el apóstol Pablo ha enseñado que el amor al prójimo, y el mismo Señor Jesús estableció, nuestro Señor Jesús estableció que cumplir esos dos mandamientos era cumplir con toda la ley. Entonces, si estos efesios estaban amando a los demás, ¿de qué manera? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Obras, viviendo lo que creían. Ellos estaban haciendo las cosas de la manera que correspondían. No solamente era una fe intelectual, algo aquí, sino era algo que además estaba poniéndose en práctica. ¿Me van a pasar un micrófono? Sonido. Sigo aquí. Entonces, ellos estaban demostrando su amor al prójimo. Obras. No era un amor de te quiero y no sé qué, y carticas o esquelas o cosas. No, era una acción. Al día de ayer escuché una predicación, una entrevista que le hicieron a un predicador famoso. Él es escocés y se llama Sinclair Ferguson. Y a él le preguntaron qué era lo más importante que necesitaba la iglesia el día de hoy. Él dijo algo, decía: necesitamos teología práctica. Y entonces él explicó, pasó a escribir, dijo: mire, la teología práctica es aquello que vivimos de lo que creemos. Eso es teología práctica. Decía, y mire lo que decía, una interesante que me llamó mucho la atención. Decía: la falta de oración en un cristiano, escuche esto, la falta de oración en un cristiano es ateísmo práctico. Y lo que él está diciendo es que tú puedes decir que no eres ateo, pero si no oras de manera práctica, estás siendo un ateo. De manera positiva, si tú oras, entonces eres una persona, un teólogo, pongámoslo de esa perspectiva. Crees realmente en Dios. Y entonces cuando nosotros hablamos del amor para con todos los santos, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Bueno, escúchame esto, que tú tienes a servir a los demás, que tú tienes que estar dispuesto a dar a los demás. Nosotros hablamos hace un momento de vivir la fe. Una teología práctica es una teología en donde la forma en que tú haces negocios demuestra que eres cristiano. Una teología práctica es donde la manera en que tú trabajas, tu responsabilidad demuestra que eres cristiano. Una teología práctica es donde tu hogar, tu matrimonio, la relación que tienes con tus hijos, cómo los estás levantando y criando, demuestra que eres cristiano. Eso es teología práctica. Por el contrario, ¿qué sería ser un ateo? Pues no tener un hogar que refleje a Dios. ¿Qué sería ser un ateo? Ser un pésimo trabajador. Así que Pablo nos está llevando a entender a nosotros que lo que los efesios son, su fe y sus obras de amor, su amor para con los santos, en realidad refleja una vida en Cristo, una vida cristiana. Y entonces la pregunta nuevamente aquí es: ¿qué se dice de ti? ¿Qué se oye de ti? Y para ser más claros en esto, las bendiciones de Dios están acá en este punto. Y Él inclusive ha dado a su Espíritu Santo para garantizar y asegurar esas bendiciones. Pero tú, el miércoles yo decía, ¿cómo tú puedes certificar que tienes el Espíritu Santo en tu vida? Y yo daba algunas indicaciones de lo que es tener el Espíritu Santo. Bueno, pues otra prueba que demuestra que tú realmente eres un hijo de Dios es lo que se oye y lo que se ve en ti. ¿Cómo está tu vida
económica? ¿Cómo está tu manejo de las finanzas? No necesitamos tener millones de riquezas y cantidad de dinero, no. Necesitamos aprender a manejar las finanzas, lo que tenemos. ¿Tu manejo del dinero refleja que eres un hijo de Dios? Y Pablo es muy específico, su amor para con ¿quiénes? Con los santos. Y sabe, Romanos 12 dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y el apóstol Pablo establece que el amor debe ser para con todos, pero preferiblemente ¿a quiénes? A los hermanos en la fe. Pablo establece eso. Y a veces yo veo gente que coloca excusas para servir en la iglesia, para estar involucrados en un ministerio. No trabajan en un ministerio, no se involucran. O ven una carga pesada, no es que estar allá cuidando los carros o estar allá pasando los sobrecitos, ay, eso no me gusta, no, yo no quiero hacer nada, no tengo ningún don, no tengo ningún... Servir a los santos también refleja que tú eres un hijo de Dios. Y recuerde cómo hizo el Señor Jesús en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, ¿qué hizo con sus discípulos la última noche después de la Santa Cena? Le lavó los pies, les lavó los pies. Él le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Y le dijo a ellos, lo que yo hice con ustedes, háganlo. Así que, ¿qué excusa estás dando tú para no servir? Pues esa misma excusa está diciendo ¿qué clase de cristiano eres? Hermano, lo que se dice de nosotros, lo que se ve en nosotros, lo que hablan de nosotros como cristianos, dice si somos hijos de Dios. Eso lo demuestra. Y el versículo 16 dice lo siguiente: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y entonces recapitulemos. Pablo dice, por esta causa también yo, ¿cuál causa? Las bendiciones de Dios, pero también lo que es evidente que son ustedes, habiendo oído de su fe en el Señor y de su amor. Eso lleva a Pablo a hacer algo. Dice, no ceso de dar gracias. Pablo está agradecido por la iglesia. Mire, hermano, si usted quiere hacer feliz a su pastor y usted dice, ay, yo honro a mi pastor y quiero que Dios lo bendiga. Si usted quiere hacer feliz a su pastor, hermano, que lo que se oye de usted es que es un buen cristiano. Que lo que llegue a oídos de él es que usted es una persona que sirve a los santos, que usted es una persona que está involucrada en crecer en el conocimiento de Dios y en aplicarlo en su vida. Eso es lo que hace feliz a un pastor, y eso es lo que hace feliz a Pablo. Pablo dice, yo sabiendo esto, ahora doy gracias y no me detengo y no paro de dar gracias por todos ustedes. Hermano, nosotros en Bendición Abundante, en IBAC Central, tenemos una visión, una misión. Y bueno, la misión usted ya sabe que es cumplir el gran mandamiento y la gran comisión en nuestra generación. Tenemos que predicar el evangelio. Pero la visión que tiene Bendición Abundante es que ser la iglesia de mayor impacto en las vidas de las personas, logrando que miles, millones de personas, escuche, cambien su vida. Así que si a mí me preguntan ¿qué lo hace a usted un pastor exitoso o qué hace a su iglesia exitosa? No es tener 100,000, no, es tener 100,000 personas que han cambiado su vida. Eso sí es una iglesia exitosa. Eso sí haría un ministerio exitoso. Por lo tanto, Pablo se alegra por eso. Pues imagínese, él ha gastado tiempo predicando en Éfeso, y usted lee eso en Hechos. Dice, por 3 años día y noche estuve enseñándoles a ustedes. Dice, con lágrimas, dice Pablo, lo estuve haciendo. Y qué alegría saber que después de todo ese esfuerzo pasa un tiempo y en lo que llega a sus oídos es, esa gente es cristiana. No, esa gente va bien, esa gente hace las cosas correctamente. Mire, eso tienen unos ministerios, se sirven allá esas personas. Los que tienen mucho le dan a los que tienen poco, están pendientes los unos de los otros. Eso es una alegría. Y para Pablo, que está en la cárcel,
es un motivo de gozo. ¿Sabes qué piensa? Yo estoy seguro que Pablo piensa, no perdí mi tiempo. Igual, cuando nosotros, los que servimos en la iglesia, los pastores, nos dedicamos a, empecemos por lo que uno hace en privado, leer, estudiar la palabra, buscar a Dios, preparar todo esto. Cuando uno ve que eso tiene un fruto en tu vida y que tu vida ha cambiado, que tú venías de un matrimonio, una patas arriba, una locura eso en casa, y de repente ha cambiado y ahora se ve que los dos han crecido en amor, en unidad. Eran unos rebeldes, desordenados, ¿no? Y ahora ve que hay orden, que están ellos creciendo en Dios. Uno dice, amén. No importa si hay que quemarse las pestañas, pero qué doloroso es cuando se predica el evangelio, cuando se visitan las personas y después de 2, 3, 4, 5 años uno va y la misma situación, uno va y la misma circunstancia. Y nosotros entendemos, y esto es algo pastoral, nosotros entendemos que todos luchamos. Yo también tengo luchas, pero tiene que verse el crecimiento. Tiene que verse que vamos mejor. Hemos ido avanzando poco a poco, paulatinamente, pero cada día estamos mejor. Pero si eso no se ve, pues uno seguirá aquí porque uno entiende a qué ha sido puesto. Pero hermano, tu vida debe reflejar a Dios, tu vida debe reflejar a Cristo, y eso será un agradecimiento, un motivo de agradecimiento para nosotros, los pastores. Algunas personas malintencionadas se han atrevido a decir que los pastores quieren sus iglesias grandes solamente para que a ellos les vaya bien. No, sabes que no. Un pastor que ama a sus ovejas en realidad quiere que ellas crezcan y sean como Cristo. Y cuando tú creces y eres como Cristo Jesús, tu vida, pues claro, nosotros también nos trae gozo, pero el más beneficiado eres tú. Y Pablo entiende eso y él se goza, dice, por eso, porque sé que ustedes han sido escogidos por Dios, predestinados. Estoy seguro que el Espíritu Santo ha sellado en ustedes, en su espíritu, la salvación que han recibido, y además lo demuestran porque me llegan a mis oídos testimonio. Lo que se dice ha llegado a mis oídos. Y Pablo está en este momento en la cárcel feliz, dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermano, ¿quiere hacerme feliz? ¿Quiere hacerme feliz? Cambie su vida. Cambie su vida. Viva conforme a la fe. Demuestre el poder de Dios en su hogar. Demuestre el poder de Dios en sus debilidades. Eso sí me va a traer a mí felicidad, nos va a traer a nosotros gozo. Por el contrario, si me quiere ver triste, haga todo lo contrario. No demuestre que es cristiano. Viva como los demás que no conocen a Dios, y eso va a traer tristeza. Eso va a traer dolor. Porque tú debes saber que nosotros estamos aquí para beneficio tuyo, para servirte a ti. ¿Y Pablo cómo demuestra su agradecimiento? Dice aquí el versículo: no ceso de dar gracias por vosotros, y dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora por ellos, Pablo clama por ellos. Probablemente habían personas que Pablo no conocía. Pablo conoció a los primeros creyentes en Éfeso, los que él formó, discipuló, a los que dejó ahí, y quizás muchos llegaron que él no conocía, pero aún así oraba por todos ellos y recordaba. Estaba agradecido porque estaba escuchando: esa iglesia ama a Dios, esa iglesia está en Cristo Jesús, esa iglesia da buen testimonio, esa iglesia se aman los unos a los otros. Y Pablo entonces en sus oraciones saca tiempo y: Señor, bendice a los que están en Éfeso, bendice a cada uno de ellos y da nombres, y generalmente, y en términos generales también ora por ellos. ¿Sabes? Las oraciones de los cristianos, tus oraciones, no solamente las oraciones de los pastores, las que yo oro por ustedes, hermanos. Oro por ustedes.
que sean bendecidos, que sus negocios sean bendecidos. Pero sobre todo, oro que la palabra entre en tu corazón y repetitiva. Dios, toca los corazones. Por favor, toca los corazones. Te lo pedimos, Señor, toca. Yo oro eso. Y estoy estudiando la Biblia y oro eso, Señor, mira, que esto que voy a explicar, ayúdame a hacerlo lo suficientemente claro, lo suficientemente persuasivo para que ellos puedan entender y cambiar su vida. Esa es mi oración. Pero tu oración debe ser por los cristianos que están en la fe. Tú debes dar gracias por cristianos que son buenos cristianos. Decir, Señor, qué bendición, mira, hay gente que vive bien. Gracias por esos que, miren, nos demuestran lo que es ser unos buenos padres, lo que es un buen matrimonio, lo que es ser un buen trabajador. Gracias, Padre Celestial, por ellos. Pero también debes orar por los que están flaqueando en la fe. Porque hay gente que está flaqueando y debemos orar por ellos. Y decir, Señor, ten misericordia y levántalos. Pero también debes orar por los que están sirviendo en la iglesia. Señor, bendice a los que están en un ministerio, a los que enseñan a mis hijos en nueva generación, a los que actúan, a los que cantan, a los que tocan un instrumento, a los que están en staff, a los que oran, a los que están en producción. Todas esas personas, tú debes orar por ellos porque te están sirviendo a ti. Y no solamente es orar por ellos. Cuando llegas aquí debes mostrar el respeto. Te están honrando a ti, te están sirviendo. Entonces a veces pareciera que cuando el Estado dice hágase aquí o vaya para allá, algunos como que se molestan, corcovean. A mí no me gusta que me digan qué hacer, pero te están sirviendo porque están puestos para tu beneficio. Debes orar por ellos. Esas deben ser tus oraciones. Y quiero llevarte a pensar un momento en la frase que dije que era el resumen. Lo que oyen y ven de ti, escucha esto, lo que oyen y ven de ti dice si realmente eres un hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo tú te aseguras que eres un hijo de Dios? ¿Cómo tú puedes estar seguro que aquel es un hijo de Dios? ¿Cómo? Pues revisa si está en la fe. Y revisa cómo vive. Revisa si sirve a los santos. Revisa lo que hace. Eso es lo que tienes que hacer. Y los jóvenes, las señoritas que están pensando en con quién me voy a casar, una de las cosas que deberían tener en cuenta es precisamente esto. Yo me voy a casar con una persona cristiana. ¿Y cómo sé si es cristiano? No es porque venga a la iglesia. Eso es una cosa. Yo voy a revisar que esta persona realmente sea. Así que voy a ver en qué cree y qué calidad de fe tiene. ¿Realmente obedece lo que dice el Señor Jesús? ¿Esta persona está sirviendo en las cosas espirituales? ¿Sirve a los demás? Así es que se revisa a jóvenes, señoritas, caballeros. Venga, esto si es digno, si es cristiano. Pues esto no es para parejas, pero la decisión más importante que usted va a tomar es con quién se case. Así que hay que revisar bien, hacer un filtro ahí, un checklist de todo lo que tiene que tener esa persona. Y entre lo más importante es precisamente esto: ¿es realmente un cristiano? ¿Y cómo te aseguras tú que eres un cristiano? Pues si estás en la fe, si estás en Cristo Jesús. Yo el miércoles decía, mire, hay muchas predicaciones raras y cosas extrañas que salen por ahí. ¿Qué es lo que tú escuchas? Y estás aplicando. Tú eres un teólogo práctico. ¿Eres un teólogo o eres un ateo práctico? Si te falta oración en tu vida, es un ateo práctico. No teórico, pero sí práctico. Y los animo a los que están siguiendo la transmisión, que no han venido a la iglesia por temor, por cualquier motivo. Mira, hay que asistir a la iglesia, porque el dejar de congregarse también es una orden. Dice Hebreos en el capítulo 10, no dejen de congregarse, así que hay que hacerlo. Esta semana vamos a tener nuestros servicios, el próximo domingo también. Y si tú has dejado por algún motivo de venir, tienes que asistir. Eso demuestra tu fe. ¿Cómo te aseguras que estás haciendo las cosas bien?
pues crees en Jesús, vives lo que Él dice, sirves a los cristianos, a los creyentes, amas a tu prójimo, los amas. Así tú aseguras que estás en el camino correcto. De lo contrario, las bendiciones de Dios son eso, algo que está allá, pero que no he recibido en mí. No es teórico, es práctico. Cierra tus ojos, yo voy a orar al respecto de esto. Y sobre todo quiero que pienses, ¿qué se dice de ti? Y tú puedes saber qué se dice de ti. Tú puedes tener claro qué es lo que la demás gente oye de ti. Si en el trabajo, si en la universidad, donde no es la iglesia, se hicieron una encuesta, venga, ¿usted conoce a tal fulanito? Sí, esa persona, ¿usted qué opinión tiene de él? Si la respuesta que tienes tú que dar es que no, ese es un inconverso, ese parece no ser mal, tienes que preocuparte. Pero si lo que dicen es, él es como distinto, es como diferente y por ahí creo que es cristiano, y no, sí se nota, porque eso no, si eso es lo que sucede, tú vas a tener entonces que decir amén, Señor, porque me has llevado por el camino correcto y por favor guíame. Y entonces tú sabes lo que debes corregir. Señor, ante ti estamos. Señor Jesús, ante ti estamos. Y tú nos has dado muchas bendiciones, increíbles bendiciones, pero todas ellas de nada sirven, Padre Celestial, si nosotros no colocamos nuestra fe y no somos obedientes a ellas, si no confiamos en ti, Señor. Si decimos y no hacemos, no, de nada sirve. Y hoy te pido que tú seas afirmando nuestros corazones y llevándonos a aplicar y a vivir lo que tú, Señor, nos has enseñado, lo que dice tu palabra, y que lo que se diga de nosotros te refleje a ti, refleje tu gloria, refleje tu amor, refleje tu bondad, que las personas, Señor, entiendan que somos hijos tuyos. Por favor, Padre, por favor, Señor de los cielos, gracias, Señor Jesús. Amén, amén, iglesia. Ha sido un gusto, pues hemos como que tenido líos ahí con la transmisión, pero bueno, seguimos adelante con todas las cosas. Dios les bendiga.